El corte silencioso. En el verano de 1873, en la pequeña localidad de Salem, Massachusetts, famosa por los juicios de brujas 2 siglos antes, la vida transcurría con la calma de un pueblo que había aprendido a convivir con su pasado inquietante. Las casas de madera, con sus jardines perfectamente cuidados, eran el orgullo de los habitantes, y entre ellos destacaba Elias Thorne, un jardinero de manos callosas y mirada esquiva. A sus 42 años, Elías era conocido por transformar terrenos baldíos en vergeles que parecían sacados de un sueño. Decían que sus rosas eran las más rojas, sus setos los más rectos, y que sus manos parecían entender el lenguaje secreto de la tierra. Lo que pocos sabían era que Elías no solo cultivaba flores, sino también un temor que crecía en su pecho como una enredadera imposible de podar. Elías vivía en una cabaña al borde del bosque de Salem, un lugar donde los árboles parecían susurrar historias de las brujas ahorcadas en 1692. Cada mañana, antes del amanecer, cargaba su carretilla con tijeras de podar, una azada y un cuaderno donde anotaba los nombres de las plantas con una precisión casi obsesiva. Los vecinos lo contrataban sin dudar, pero siempre notaban algo extraño. Elías nunca hablaba de sí mismo, y sus ojos, de un gris opaco, parecían buscar algo en la tierra que nadie más veía. Una tarde, mientras podaba los setos de la señora Hawthorne, una viuda que vivía en una mansión de estilo colonial, Elías sintió un escalofrío que no explicaba el viento fresco de julio. La señora Hawthorne, una mujer de rostro arrugado pero mirada vivaz, lo observaba desde el porche. «Elías, eres un artista», dijo, señalando los arbustos esculpidos con formas geométricas perfectas. «Mi abuelo decía que un buen jardinero no solo corta ramas, sino que da vida». ¿Sabías que en la antigua Inglaterra los jardineros eran considerados guardianes de la tierra? Creían que podían hablar con las plantas y escuchar sus secretos. Elías esbozó una sonrisa tensa. «Eso dicen, señora, pero las plantas no hablan, solo crecen». Sus manos, sin embargo, temblaron al cerrar las tijeras. Había algo en el aire, una sensación de que el suelo bajo sus pies estaba despierto, observándolo. Esa noche, en su cabaña, no pudo dormir. El crujido de las ramas fuera de su ventana sonaba como pasos, y el aroma de la tierra húmeda, que siempre lo había reconfortado, ahora le parecía pesado, casi fúnebre. Al día siguiente, Elías fue contratado por el reverendo Blackwood, un hombre severo que había llegado a Salem para limpiar el pueblo de sus sombras paganas. Su jardín, detrás de la iglesia, estaba descuidado, con enredaderas que trepaban por las lápidas de un cementerio olvidado. «Haz que este lugar sea digno de Dios», le ordenó el reverendo, entregándole una paga generosa. Elías asintió, pero al clavar su pala en la tierra, sintió una resistencia extraña, como si el suelo se negara a ser removido. Al cavar más profundo, encontró algo que lo hizo retroceder, un hueso humano, amarillento, envuelto en raíces como si la tierra lo abrazara. Su corazón latía con fuerza, pero no dijo nada. En lugar de eso, cubrió el hueso y siguió trabajando, aunque el sudor en su frente no era solo por el calor. Esa noche, soñó con una mujer de rostro pálido y ojos vacíos, vestida con harapos del siglo XVII, que lo señalaba desde el borde del bosque. «Tú los despiertas», dijo su voz, seca como hojas muertas. Elías despertó con un grito ahogado, el eco de esas palabras resonando en su mente. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que trabajaba en el jardín del reverendo, encontraba más restos, un diente, un fragmento de tela, un anillo oxidado. Elías sabía que Salem tenía un pasado oscuro, pero estos hallazgos no eran casuales. La tierra parecía entregárselos, como si quisiera confesar algo. Una tarde, mientras recortaba un rosal, las tijeras resbalaron y se cortó la mano. La sangre goteó sobre el suelo, y por un instante, juró que la tierra la absorbió con avidez, como si estuviera sedienta. El reverendo Blackwood notó el cambio en Elías. «Estás pálido, hombre, el trabajo es demasiado». Elías negó con la cabeza, pero no pudo evitar mirar las lápidas, algunas tan desgastadas que los nombres eran ilegibles. «Solo es la tierra, reverendo. A veces, guarda cosas que no deberían tocarse». Blackwood frunció el ceño, pero no insistió. Una noche, incapaz de soportar la inquietud, Elías regresó al cementerio con una linterna. La luna estaba oculta tras nubes espesas y el aire olía a tormenta. Cavó donde había encontrado el hueso, guiado por una urgencia que no entendía. A pocos centímetros de profundidad, desenterró un cráneo humano, con las cuencas vacías mirándolo fijamente. El corazón de Elías se detuvo cuando,
Desde la oscuridad, escuchó un crujido detrás de él. Se giró, pero no había nadie. Solo el viento, o eso quiso creer. Entonces, la tierra bajo sus pies tembló. No era un terremoto, sino algo más localizado, como si el suelo respirara. Las enredaderas del cementerio comenzaron a moverse, lentas, como serpientes, enredándose en sus botas. Elías intentó correr, pero las raíces lo sujetaron, tirando de él hacia abajo. Su linterna cayó, y en la pinambre, vio figuras emergiendo de la tierra, siluetas difusas, con ropas antiguas, sus rostros desdibujados por el tiempo. Tú los despiertas, repitieron, sus voces un coro que gelaba la sangre. Elías gritó, luchando contra las raíces, pero estas eran implacables. La tierra lo tragó lentamente, como si lo reclamara. Lo último que vio fue el cráneo en el suelo, y por un instante, le pareció que sonreía. A la mañana siguiente, el reverendo Blackwood encontró el jardín impecable, los setos perfectamente podados, las rosas más rojas que nunca. Pero de Elías no había rastro, solo su carretilla, abandonada junto a una lápida nueva, sin nombre, pero con la tierra removida, como si alguien hubiera cavado desde abajo.